Empiezo capítulo 11. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Darío quiere decir soberano. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. En el primer año del soberano. Vean qué curioso que vimos en el capítulo anterior que Yahweh se le apareció a Daniel y le dijo, esfuérzate y sé valiente, o anímate. Y ahora Daniel dice que yo estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, lo que Mashiach hizo por Daniel, ahora Daniel lo hace por Darío. Que se puede ver como lo que venimos hablando. De hecho, ¿se acuerdan lo que les he dicho? Que Ciro representa al testigo como Moshe. Y en el capítulo anterior vimos que empezó hablando de Ciro. Ahora en este capítulo empieza con Darío y hemos visto que Darío representa al testigo como Eliyahu. Entonces vea qué curioso que Yahweh a través de Mashiach fortalece a Daniel como el testigo como Moshe. Y ahora Daniel fortalece a Darío como el testigo como Eliyahu. Así como sería el testigo como Moshe también fortaleciendo a los 144,000. Y otro montón de cosas que se pueden ver en la jerarquía esa. En Éxodo, por si algo, en Éxodo 7 hay algo que la vez pasada iba a mencionar. Voy a aprovechar aquí con esto que acabo de decir. En Éxodo 7 dice, verso 1, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces Yahweh pone a Moshe aquí, y por ende al testigo como Moshe en el futuro, como Elohim en la tierra, Elohim para el mundo, y el testigo como Eliyahu es su profeta, es su enviado. Entonces, así como Yahushua es el enviado de Yahweh, Moshe es el enviado de Yahushua, y Eliyahu es el enviado de Moshe. ¿Sí está claro eso? Entonces, por eso aquí dice, lo puse como Elohim a Moshe. Es algo importante porque eso ahí vemos que el último viene como Elohim en la tierra y Yahushua como Elohim en los cielos. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Por eso el último envía a Eliyahu. Es su mensajero, es su profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dice aquí el 4:16 de Éxodo. Él, hablando de Aarón, como Eliyahu, él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Elohim. Entonces, esa es la misma situación con los dos testigos, y estamos viendo aquí que ahora Daniel viene y fortalece y anima a Darío. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. Vean eso, ahora yo te mostraré la verdad. Como en el hebreo no hay, bueno, en la escritura no hay capítulos, se pusieron después, ¿verdad? Y también, como vimos en el capítulo anterior, fue apenas una introducción para este capítulo, porque no se reveló nada. Él vio una visión, casi le da algo, llegó Mashiach, le dio fortaleza y demás. Entonces voy a leer el 21 y el primero de este para que vean cómo se conecta. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos sino Micael, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Se puede ver como si fuera Mashiach mismo, que en el capítulo anterior le dio fortaleza a Daniel, quien ahora está fortaleciendo a Darío. ¿Verdad? Entonces, como diciendo que es él el que se encarga de que los imperios se levanten y también que caigan. En el sentido de los del mundo. A lo que me refiero es que él es el que tiene control de absolutamente todo. Como dice la escritura, Yahweh pone líderes y los quita. Y ahora yo te mostraré la verdad, como si fuese la verdad que está en ese libro de la verdad, donde dice que Micael, el príncipe del pueblo, es el único que ayuda en el cielo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Con lo anterior del primer año es como diciendo, desde el primer año de Darío estuve para animarlo y fortalecerlo para que pudiese conquistar Babilonia. Porque vean que el capítulo anterior había empezado con que ya estaban en el tercer año de Ciro. Ciro era el rey de Persia, Darío el de los Medos. Y en el 9 hablaba del primer año de Darío. Entonces se puede ver una conexión del 9 con el 10. En el 9 es cuando Daniel ora al Todopoderoso para que perdone todos los pecados y todo lo demás, y después se le revela las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que fue un capítulo muy poderoso, y por ende vemos la conexión del 9 con el 11. En el 9 se revela las 70 semanas,
en este se revela todo lo que habría ahí hasta el fin de los tiempos. Y se conecta porque ambos, al inicio del capítulo, se menciona el primer año de Darío. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este capítulo 11 va con la historia como se dio al pie de la letra. Aquí está diciendo que esto se reveló, dice cuándo se reveló, cómo todo empezó, al menos aquí en este capítulo, desde el primer año de Darío. Se reveló que habrían 3 reyes exactamente a partir de ese momento. Después empezaría la guerra con Grecia. Los 3 reyes que menciona aquí serían Ciro, y bueno, es que en inglés, aquí estoy leyendo del inglés unas cosas, entonces por si algo los nombres van a aparecer un poco diferentes si los buscasen en español. Los reyes aquí son Ciro, Cambises, Histaspes. Entonces estos son a los que se cree que se refería principalmente en este verso. No, Darío sería el primero. O sea, Darío fue cuando se empezó, porque vimos en el capítulo cuando cayó Babilonia, que fue Darío el que entró a conquistarlo, ¿recuerdan? Entonces está diciendo que desde el primer año de Darío lo estaba fortaleciendo. Dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. O sea, además de Darío van a haber 3 poderosos, grandes, que serían estos 3. El cuarto que terminó atacando Grecia fue Jerjes. Y esto de mencionar 3 y por último un cuarto es algo que vemos en la escritura, ¿verdad? Comúnmente en Eclesiastés, los proverbios y cosas así, como hay 3 cosas que Yahweh abomina y una cuarta, o cosas así. Entonces aquí está diciendo, habrán 3 reyes y después un cuarto, que es el que va a terminar peleando contra Grecia. Por si algo, hubo otros líderes entre Darío y estos 3, pero que no tuvieron la fama o el poder que desplegaron estos que mencioné. Básicamente, sí, que es lo que está diciendo ahora, creo que no lo terminé. Esto que estamos leyendo es de aproximadamente, al menos 450 años antes de Mashiach. 450 años de Mashiach. O sea, estamos hablando de 2450 años atrás que se escribió esto. Mínimo, en realidad es un poco más. Y aquí, en este momento, se le está revelando a Daniel detalle a detalle todo lo que pasaría en el mundo desde ese momento hasta el fin de los tiempos. Y obviamente Yahweh tiene que saltarse algunos eventos porque estamos hablando de 2500 años en un capítulo. ¿Estamos? Entonces salta los eventos menos importantes. Este capítulo se puede ver como esa historia que estoy aquí diciendo más o menos, lo vamos a ir viendo con todo el capítulo, que es la historia literal como se dio en la tierra, pero por la introducción que vimos, ¿se acuerdan que ya expliqué que las guerras que se dan en la tierra son un reflejo de las guerras que se dan en los cielos? Como dijo Mashiach, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Como copiaron los masones, como es arriba que sea abajo. Entonces, el cielo se hizo para ser un modelo de lo que vendría en la tierra. Entonces lo que se ve en el cielo se da en la tierra. Por eso en las constelaciones está también la historia. Digo todo eso porque a pesar de que vamos a ver la historia literal que se ha dado en el mundo, a través de esta historia de Daniel 11, donde se habla del rey del norte y el rey del sur, se puede ver cómo Samael y Lucifer, quienes desde el inicio de la creación, la derecha y la izquierda, ¿se acuerdan lo que leímos ahora? No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Quienes al inicio de la creación han estado peleando. Lucifer siendo la derecha, Samael la izquierda. En hebreo, el este es adelante, oeste es atrás. Entonces norte y sur, ¿verdad? El norte es de donde viene el mal, recuerdan, dice la escritura. Del norte viene el mal, Samael. Y el sur, entonces en ese caso sería Lucifer. ¿Está claro? Entonces norte y sur, Samael y Lucifer, respectivamente. Son a los que representa principalmente en los cielos. Como Samael sobre unos ángeles, Lucifer sobre otros. Y aquí, en Daniel 11, se habla del rey del norte y el rey del sur, que se enfrentan durante toda la historia humana. Y en la tierra se ve como Grecia, Persia, bla, 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 y todos estos reyes pequeños. ¿Sí está claro? Ok. Entonces,
Dice, ahora yo te mostraré la verdad de aquí, que aún habrá 3 reyes en Persia y cuando sea... Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este se refiere a Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande, que fue el que conquistó a Persia. El rey de Grecia que a los 18 años conquistó el mundo entero. Se dice era hijo de un ángel caído, tenía ojos de cabra. Entonces, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Es particular que diga estas cosas, hará su voluntad, no la de Yahweh. Lo mismo que se dice de la bestia del fin de los tiempos, líder mundial. En Apocalipsis 13 dice que la bestia que sale del mar es como un leopardo, tiene cuerpo de leopardo, pies de oso. ¿Se acuerdan? El cuerpo de leopardo hace alusión a Grecia. Grecia era un leopardo, según Daniel, porque conquistó la tierra demasiado rápido. Entonces, aquí está diciendo, dominará con gran poder y hará su voluntad. Es una característica de Grecia. Y esa es la característica que trae la bestia, el líder mundial de Apocalipsis 13. Por eso tiene cuerpo de leopardo. Y por eso se menciona lo mismo, que hace su voluntad, el cuerno pequeño. Estos mismos versos, estas mismas palabras se utilizan para referirse a la bestia del fin de los tiempos. Aquí está hablando de Alejandro Magno en la historia. Y lo dice de esta manera para entender que entonces Alejandro Magno es una representación de la bestia del fin de los tiempos. El líder mundial, cuerno pequeño. Y Alejandro Magno ni siquiera había nacido en este tiempo. Entonces, sorprendente cómo Yahweh aquí estaba diciendo todo el futuro como si nada. Ya él lo vio, nada más lo está contando. Ni había nacido y ya lo había mencionado. Igual que Ciro. A Ciro Yahweh lo mencionó por nombre en Isaías como 135 años antes de que Ciro naciera. Y cuando Yeshayahu llegó y le mostró el libro, bueno, no así, perdón, Daniel. De alguna manera, a través de Daniel, se llegó a dar cuenta a Ciro que su nombre estaba en la escritura antes de él nacer. Imagínese usted. Dijo, ¿cómo no los voy a mandar a hacer el templo? Vaya, vaya, vaya. Entonces, dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos de los cielos. O sea, se dividirá en 4. El imperio de este gigante. Recuerden lo que habíamos visto en Daniel 7. Una bestia de las 4, vamos a ver. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba, esa era Persia. Después de esto miré en el 6, y he aquí otra semejante a un leopardo, Grecia, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Porque su dominio se separó en 4, a los 4 ángulos de la tierra, por eso 4 alas, el leopardo, Grecia. ¿Está claro todo? Mismo reino, Yahweh está usando las mismas palabras para entender de quién está hablando. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia, eso ya es el imperio mundial final. Vuelvo a Daniel 11. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos de los cielos, no a sus descendientes. ¿Por qué? Porque era homosexual. Bueno, no solo eso, también de fijo, porque estos homosexuales de estos tiempos, ¿verdad? Muchos de sus reinos, la mayoría de sus líderes eran homosexuales. Tenían una mujer para tener hijos y por ende un heredero, y por otro lado tenían un niño a quien abusaban, porque normalmente eran pedófilos. Y este Alejandro tenía en el ejército un novio, rete enamorado. Entonces, dice, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos de los cielos, por eso 4 alas. Y esto sucedió, se dividió en lo que se conocería como Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto. Dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque ya era una 4ª parte del poder que tuvo Alejandro Magno, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces Yahweh dividiría Grecia en 4 partes porque eventualmente se convertiría en Roma. O sea, ya estaba empezando a destruir Grecia para dejarlo en manos de Roma. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Entonces ahora es aquí donde empieza a hablar del rey del norte y del rey del sur. Es como acabamos de ver, Grecia se separó en 4. Como se separó a los 4 vientos del cielo, ahora empieza a hablar del norte y el sur.
¿Estamos claros? Entonces, de los 4 eventos a los que se separó, empieza a hablar de norte y sur, para entenderlo históricamente con esos 4 reinos en los que se dividió Grecia y todo lo que vino después de eso. Pero en lo espiritual, repito, es para referirse a la guerra que hay espiritual entre Samael y Lucifer, que quieren obtener la alabanza y el poder sobre la humanidad. El rey del sur, en este caso, porque vuelvo y repito, va a utilizar este término a través de todo el capítulo, pero se refiere a diferentes personas. Usa el mismo término porque se refiere al mismo ángel. Pero en la tierra fueron diferentes personas las que tomaron ese lugar. Como sabemos, el líder mundial va a recibir autoridad del dragón. Entonces él va a ser la boca del dragón en ese tiempo. El rey del sur al que se refiere en este caso es Ptolomeo I de Egipto, quien reinó aproximadamente del 323 a.C. al 285. El príncipe que se volvió fuerte fue Nicanor. Lo habíamos visto en los Macabeos, ¿recuerdan? Toda esta historia, mucha de esta historia, la vimos en los libros Macabeos, que ya está grabada también. Seleuco Nicanor, que había sido oficial bajo Ptolomeo I, se convirtió en el rey de Siria, el más poderoso de los sucesores de Alejandro. Y agregó un gran territorio adicional a su dominio, a su poder. Dice por acá, Egipto puede ser identificado como el rey del sur simplemente porque Egipto era la parte más al sur del imperio persa, griego y del imperio romano. Vean qué curioso. Porque cuando dice aquí, aquí están diciendo rey del sur, Egipto. Y qué curioso que Yahweh manda a Moshe y Aarón a salvar a Israel de Egipto. Del faraón egipcio, como si fuese del rey del sur. Cosa que sucede en estos tiempos finales con los 2 testigos para salvar al pueblo de Lucifer. De la esclavitud a Lucifer, como la esclavitud que había ahí al faraón. Será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes, Nicanor, será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. Entonces, en lo físico, se está hablando de matrimonios que se hacen para traer paz entre reinos. En lo espiritual, básicamente es la iglesia falsa, el pueblo falso, que Lucifer entrega a Samael con tal de llevarse bien. Así como entregó el pueblo a muerte, como lo vemos en Ezequiel 28. ¿Sí me explico? Por eso la mujer, recuerden que una mujer es una iglesia, un pueblo, grupo de gente. Entonces al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer shalom, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Básicamente hablando de cómo caería el pueblo y su líder como su hijo. Sí, está hablando del rey del sur cuando tomara, la hija del rey del sur era, ¿verdad? Al cabo de 3 años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer shalom. Pero ella, la hija del rey del sur, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. La fuerza de su brazo. Recuerden que la fuerza del brazo de Yahweh es Mashiach. La fuerza del brazo de este pueblo entonces es un falso Mesías, puesto que no puede retener esa fuerza. O se podría tomar con lo que está hablando ahora del pueblo. Recuerden, lo que dije ahora de Ezequiel 28 es porque en lo que respecta a la carne, Yahweh dio autoridad a Lucifer sobre la carne. Por eso es el acusador con la ley. La letra mata. Pero en el espíritu, Yahweh quita toda autoridad a Lucifer. Por eso a través de Yahushua somos justificados. Y en Yahushua no hay Yahudí ni griego. Entonces, en la carne es como si estuviese diciendo, le permitió al rey del norte tomar al pueblo de Israel y aún de llegar a matar a su hijo, Mashiach. ¿Sí me explico? Y no retuvo su fuerza. ¿Por qué? Porque rechazó a Mashiach. El pueblo en la carne rechazó a Yahushua. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Por eso no pudo retener su fuerza. O sea, estoy tratando de que se entienda cómo se puede ver esto como la hija del pueblo, el hijo, y no retener su fuerza, el hecho de que rechazarían a Mashiach. Y el hecho de que Lucifer estaba haciendo negocios con Samael, utilizando como moneda al pueblo.
Y eso se repite en Ezequiel 28 por si algo. Aquí todavía estamos hablando de Grecia cuando ya estaba por entrar Roma. Esto es el sexto, ¿verdad? Dice aquí, la hija era Berenice. La hija era Berenice, hija de Ptolomeo II. Ella fue dada en matrimonio a Antíoco II, pero fue asesinada. Berenice, ¿verdad? La asesinaron. Por eso dice que no pudo ella seguir. Bueno, como lo vimos aquí, cayó. El plan se había hecho. El plan había sido un matrimonio arreglado con el fin de lograr avances o ganar políticamente. Sí, para poder avanzar o tener poder político Egipto, pero falló miserablemente. Así que la discordia y la enemistad se levantó entre Egipto y Siria. Antíoco II, Teos de Siria, ahora era el rey del norte. Entonces Antíoco II, Teos de Siria, qué curioso Teos, ¿verdad? Un nombre que conecta con Satán, ahora se había convertido en el rey del norte, en ese momento, ¿verdad? Entonces se llamaba Berenice la mujer. Voy a ver rápidamente el nombre de Berenice. Aquella que trae el triunfo. Pero vemos qué curioso cómo ese era el fin de darle en matrimonio, llegar a tener un triunfo sobre. Pero por poner básicamente la fe en la carne, cayó todo. Por otro lado se puede ver, si es el pueblo, quiere decir que es el pueblo que al final de los tiempos va a obtener el triunfo a través de Yahushua. Si lo vemos como el pueblo, recuerden, ¿verdad? Con lo que expliqué ahora. Si era una persona literal, pero se puede tomar de otra manera. Entonces, ahora verso 7, ¿verdad? Vuelvo a leer el 6 por si algo. Al cabo de los años harán alianza y la hija del rey del sur, Berenice, vendrá al rey del norte para hacer shalom, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio y predominará. A su arbitrio y predominará. Va a hacer lo que le dé la gana, y va a salir líder, básicamente. Prevalecer. Aquí vemos el hecho de que dice un renuevo de sus raíces. Es particular porque es similar a lo que Yahweh usa para referirse al último, el renuevo de David. El renuevo de la raíz de David, que es Mashiach, como lo vemos en Isaías 11. Pero aquí está hablando del que representa a la bestia principalmente. Eso es porque la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño de Daniel, bestia de Apocalipsis 13, es el contrario del testigo como Moshe. Yahweh envía al testigo como Moshe, Satanás envía a la bestia. Por eso dice algo similar. El último sale venciendo y para vencer. La bestia hace lo que le da la gana y predominará o prevalecerá. El último es el renuevo de David. Este es el retoño, pero de Grecia, de Berenice. Entonces, pero un renuevo de sus raíces. En la nueva versión internacional dice uno de la línea de su familia. En la Reina Valera dice, como aquí, renuevo de sus raíces. Se refiere a Ptolomeo III de Egipto, quien aparentemente era hermano de Berenice. Él atacó y entró a partes de Siria. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Ok, aquí como les dije, ¿verdad? Por las palabras que utiliza, ya está empezando a hacer alusión a la bestia. Como les dije, lo empezó a hacer desde Alejandro Magno. Por eso es que utiliza norte y sur y no cambia de líderes. Eso solo sucedió en la historia. Es como si Yahweh hubiese utilizado diferentes actores durante la historia como una película para ahora nosotros saber qué es lo que va a pasar. Entonces dice el 8, y aún a los Elohei de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Mizraim, a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Vamos a ver por aquí, dice, según la historia, Ptolomeo III disfrutó de una gran victoria y los egipcios volvieron a casa con gran botín de guerra. Lo único que menciona. Los del sur son Mizraim, ¿verdad? Egipto. No quiero confundir. Norte sería, lo estaba conectando ahora con Samael, ¿verdad?
Curioso que básicamente aquí sería como que Lucifer estaba venciendo a Samael, lo cual lo vemos en la historia. Yahweh le terminó dando más autoridad a Lucifer que a Samael. Y dice que se llevó las imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro. Como sabemos, la idolatría está principalmente relacionada con Samael. La adoración de la piedra o aquello que no puede hacer nada, que es ciego, que no oye, como Samael, que quiere decir poderoso ciego. Entonces parece curioso que dice que se llevó las imágenes fundidas de ellos. Dice el verso 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto es algo que se repitió básicamente por parte de Siria en Egipto. Después de un tiempo, que me imagino que es a lo que se refería. ¿Cuál fue el que decía que se mantuvo lejos por unos años? La suya, sí, la versión israelita nazarena. Por esto que veo aquí, puede ser que esa sea la traducción más correcta, por el hecho de que dice aquí que se mantuvo lejos por un tiempo considerable y después volvió otra vez a tratar de hacer lo mismo, pero no logró hacer lo que quería. Y creo que es lo que va a decir aquí. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Con respecto a sus hijos, se cree que hace referencia a Seleuco III y Antíoco III, el supuesto grande, de Siria. La fortaleza mencionada aquí se entiende como la fortaleza de Ptolomeo, que estaba en Rafia, en la tierra prometida. Entonces ahí vemos cómo se está tomando en cuenta a Israel por lo que les decía con lo espiritual. ¿Y por qué está haciendo Yahweh todo esto? Porque Yahweh estaba permitiendo que Grecia tomara poder de Yahudá e hiciera lo que quisiera con ella. Después llegaría Roma y haría lo mismo. Por eso estaba Herodes y todo lo demás, ¿verdad? Cuando llegó Yahushua estaba Roma en poder. Por eso se puede ver como lo que estaba Yahweh permitiendo en la tierra para hacer pasar a su pueblo por prueba o por el fuego. Entonces luego volverá a llevar a la guerra hasta su fortaleza. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vean cómo ahora decía, bueno, lo de la multitud, como los muchos, y ahora decía, hablaba de ejércitos y mencionaba, vendrá apresuradamente e inundará. Esa palabra inundar hace alusión al diluvio, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah. Y en Apocalipsis 12 vemos que cuando el dragón cae, de su boca sale un río que trata de ahogar a la mujer, pero como no puede, se lo traga la tierra. Y después menciona un ejército. Entonces, el ejército de la bestia es ese río. Es como un agua que inunda. Entonces, por eso menciona aquí que inunda, refiriéndose a sus ejércitos. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. El rey del sur aquí es Ptolomeo IV Filopater de Egipto y el rey del norte es Antíoco III, quien fue vencido con una gran pérdida en Rafia, como este verso lo dijo. Y toda aquella multitud será entregada en su mano, en la mano de Ptolomeo, la multitud de Antíoco. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Según el historiador Polybius, Antíoco perdió aproximadamente 10.000 hombres de infantería. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Después de 14 años, Antíoco III volvió con una armada grande y bien equipada contra Siria, lo cual se cumplió como la gran victoria de Antíoco el Grande III sobre Egipto en el año 200 antes de Mashiach. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. En las de ustedes dice levantarán en futuro o dice en pasado. Ok, bueno, obviamente aquí todavía está en futuro, ¿verdad? Estamos leyendo la historia porque ya sucedió todo. Estamos leyendo antes de que sucediera, por eso ya lo dice en futuro. Pero también el hecho de que aparece escrito así nos puede dar a entender que se refiere, se puede conectar con el fin de los tiempos. En aquellos tiempos, también cuando dice eso sabemos que se refiere al fin de los tiempos, espiritualmente hablando. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur
y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Como los que cayeron en el tiempo de los macabeos, como gente que cayó antes de salir de Egipto porque pensaban que ya era el tiempo. Entonces, por eso dicen, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, como si se levantara el pueblo de Israel para ir en contra del, habíamos dicho aquí, bueno, de Egipto, del que estaba sobre Egipto en ese momento, que sería Antíoco. Y vimos todo lo que Antíoco hizo, ¿verdad? Ya hemos visto a Antíoco, representante de la bestia, aunque hubo varios Antíocos, pero solo ese nombre es una representación de la bestia. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Voy a ver esta palabra turbulentos un momento. Bebenei, Paritzei, Amja. En el verso 14, el rey del sur se convirtió en Ptolomeo V, Epífanes de Egipto. Hombres violentos de tu propia gente, hace referencia a algunos Yahudim que se unieron al ejército de Antíoco, pero sin tener éxito. Dice, el general del Ptolomeo, Escopas, destruyó la rebelión en el año 200 o 199 BC. ¿De quién es esa King Ptolomeo? Sí, es como si estuviera hablando del rey del sur, al parecer, según la historia. Ahora, decía para cumplir la visión. Para cumplir la visión, pero ellos caerán. Así. Básicamente, como dije ahora, gente que pensaba que podían a través de sus obras forzar la profecía. Como los judíos, muchos de los judíos creen que ellos pueden a través de sus actos hacer que el Mesías venga. Porque según el judaísmo, o todos son puros o todos están perdidos para que venga el Mesías. Entonces ellos creen que pueden acelerar la venida del Mesías, básicamente. Entonces como si estuviese diciendo que ellos se levantaron porque pensaban que se iba a cumplir la visión, como por ejemplo de Daniel, de la caída del imperio. Como dije, con Egipto sucedió también en Grecia, que ellos pensaban que podían hacer que viniese la liberación del pueblo bajo el imperio griego, porque con Antíoco estuvieron espantosos, ¿recuerdan? Hasta que los macabeos se levantaron y Yahweh hizo algo a través de ellos, pero porque ya era el tiempo. Y visión se puede referir obviamente a cualquier profecía, como estamos ahorita con esta, es que menciono esta en particular. Lo vuelvo a leer. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Sí, como para levantar la visión, como diciendo para cumplir la visión. Aquí, sí, bueno, sí, para cumplir la visión. Pensé que decía otra palabra. El hecho dice, para cumplir la visión es, ellos querían hacer que la profecía se cumpliera por sus propios medios. Pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. La ciudad fortificada era el puerto mediterráneo de Sidón, que fue capturado por los sirios en este momento. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y el que vendrá contra él hará su voluntad. Aquí ya se empieza a poner más seria la cuestión, o más con nuestro tiempo. ¿Recuerdan cuando leímos Macabeos que Antíoco puso un cerdo y lo sacrificó en el templo y lo llamaron la abominación desoladora? La abominación desoladora se menciona en Daniel, en el libro de Daniel. Antíoco se menciona en el libro de Daniel. Todo eso que se menciona en la abominación desoladora se dio según Macabeos con los griegos en este tiempo en el que estamos ahorita en la historia. Sin embargo, cuando Yahushua viene, él dice, cuando vean a la abominación desoladora de la cual habló Daniel en el templo, en el lugar donde no debe estar, los que están en Yahuda huyan a los montes. Entonces ahí uno le pudo haber preguntado a Yahushua, ¿cómo? Pero eso ya se cumplió hace 150 años con los macabeos. Yahushua dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, eso sería como decir, la abominación desoladora que puso Antíoco no fue de la que habló Daniel. Ese fue un reflejo de la que habló Daniel. Entonces la historia de Antíoco cuando puso la abominación desoladora es para entender que la bestia va a hacer que el mundo adore al falso Mesías. La abominación desoladora. Un espíritu de cerdo en un cuerpo humano, porque el templo es el cuerpo humano y el cerdo que sacrificó ahí el espíritu de Zeus. Por eso alguien que termina en Zeus, y en inglés se dice Zeus. Qué curioso, algún nombre que termine en Zeus. ¿Cuál será? Entonces, tras de eso dice para cumplir la visión, que es Jasón. Jesús lo traducen como la visión de Zeus, o sea, la visión del dios griego. Y aquí eran Yahudim peleando con los griegos
o sea, haciéndose parte del imperio. Entonces, el hecho de que en Daniel 7 a Daniel se le dio una visión de las 70 semanas, la cual toma en cuenta la abominación desoladora, de la cual se habla también en Daniel 12 y en otras partes, puede ser que sea a esa específicamente la visión a la que se refiere cuando dice que se levantarían hombres turbulentos del pueblo para cumplir la visión. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba dando una abominación desoladora y cosas así. Ellos pensaron que ya era el fin de los tiempos y esperaban cumplir la visión de Daniel, cosa que no se dio, por eso fallaron, porque eso sucedería en el fin de los tiempos. Ahora sí. Entonces parece ser que querían cumplir esa visión de la abominación desoladora, no la de la abominación, sino lo que estaba contándose en ese momento, que después de que se viera la abominación desoladora vendría la redención. De hecho, después de Yahushua morir, cuando se dio en Roma, lo de que se destruyó el templo, el segundo templo en el año 70, antitos de esa destrucción, el que estaba gobernando ahí trajo una imagen y la quería meter en el templo, quería poner su imagen en el templo. Y para los Yahudim de ese momento, eso era la abominación desoladora. Entonces los Yahudim de ese momento dijeron, ya se está cumpliendo lo de Daniel en el año 70, pero al final no fue tampoco. Entonces Yahweh ha hecho principalmente dos espejos, en el año 70 y en el tiempo de Antíoco, de lo que sería el fin de los tiempos. ¿Estamos? Por eso Nero, el valor numérico del nombre Nero es 666, porque él representa en ese caso la bestia, igual que Antíoco. ¿Está claro todo eso? Espero. Entonces, muy curioso que se mencione la visión ahí, en el tiempo de Antíoco, cuando se estaba dando un reflejo, un reflejo profético, una sombra de lo que se daría en el fin de los tiempos. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. O sea, no podrán cumplir la visión porque todavía no era el tiempo. 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Como ya había dicho, la ciudad fuerte era del puerto mediterráneo de Sidón, que fue capturado por los sirios en ese tiempo. Dice el 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad. Vea lo mismo que decía Alejandro, hará su voluntad. Mismas palabras con Alejandro y con Antíoco y Alejandro, representantes de la bestia. Hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y entrará en la tierra de esplendor, o sea, la tierra prometida, la cual será consumida en su poder. Esto es algo que pasó con Antíoco, pero es algo que va a volver a pasar con la bestia. Él va a querer entrar a la tierra prometida para tomarla y ser el rey del mundo desde ahí, desde Jerusalén. Pero eso va a traer toda la destrucción para Jerusalén, durante los últimos 3 años y medio principalmente. Dice aquí, los ejércitos sirios también barrieron la tierra prometida. Se sabe que Antíoco controló la tierra a partir del 197 antes de Mashiach, del año 197 antes de Mashiach. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. El sentido espiritual primero. La bestia afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, nuevo orden mundial, y hará con el otro, que sería Satán, convenios, van a hacer un trato. Básicamente para tomar la tierra. Dice, ya que hemos estado peleando la tierra aquí y allá, ¿qué le parece si nos unimos y se la quitamos a ese Mashiach? Se la quitamos a Yahweh. Como lo que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Básicamente Samael y Lucifer al final dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para vencer al enemigo en común que es Yahweh? ¿Sí me explico? Pero como ellos, ambos son traicioneros, no van a poder. Entonces, por eso es que el último imperio está hecho de barro y hierro, mezclado. ¿Recuerdan? El barro representando a Samael, el hierro a Lucifer. O el barro a los hombres, el hierro a los ángeles. Y cosas así, etc. Dije Samael el barro por la inclinación al mal que está en el hombre, en la carne. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres. Una hija de mujeres, como si dijese una congregación de entre las iglesias del mundo. La principal mujer es la gran ramera, la iglesia católica. Es como si Lucifer hablando con Samael le dice, hey, ve, a mí me sirve esta iglesia católica, ¿qué le parece si yo se la regalo a usted?
¿Qué es Samael? La muerte. O sea, está diciendo que está entregando a los muchos a morir. No a los judíos, pero sí una mujer de entre ellas. O sea, una mujer que tiene conexiones con, como la iglesia cristiana, pero no cualquiera de las iglesias cristianas, una en particular, su propia hija. ¿Está claro? La gran ramera que vemos en Apocalipsis. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, para destruirle. O sea, con trampa. Le da una hija de mujeres, pero con trampa. Pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí en el 17 dice, nuevamente, claramente, se cumplió en la historia. Antíoco dio a su hija Cleopatra I en matrimonio a Ptolomeo V en el año 194. La idea era aparentemente ganar control continuo sobre Egipto. Este plan, le salió el tiro por la culata y Cleopatra se puso con los egipcios en contra de Siria. Entonces básicamente ella se volvió una traicionera. Qué curioso, ¿verdad? La gran ramera traicionó a su papá, a su familia, a quien la había enviado para hacer el convenio, puesto que se volvió parte de esa nación. Cleopatra quiere decir la estima del padre. Entonces qué curioso, ¿verdad? Como Lucifer entregando a la mujer que Yahweh le dio para que fuese su estima a la muerte. Y al final ya se convierte en la destrucción de, en este caso hablando de la gran ramera, ¿verdad? Del mundo, del imperio.